Buenas, el tema que vamos a trabajar en el día de hoy se llama circuito en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Es donde la corriente toma varios caminos. En este caso podemos observar que está tomando dos. Uno donde tiene una resistencia de 3 ohmios y uno de 6 ohmios. Pero ¿cómo hacemos para calcular toda la corriente de este circuito? Teniendo en cuenta la ley de Ohm. ¿Recuerdan ese triángulo que les di al comienzo del tema? Entonces lo recordamos. Vamos a recordar entonces cómo se calcula la corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ese que está ahí en la fórmula, pero nos encontramos que hay dos resistencias. Tenemos que hallar una resistencia equivalente. La resistencia equivalente es a través de una fórmula que se dice resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces reemplazamos valores. La resistencia equivalente es igual. ¿Quién es la resistencia 1? Tenemos que tiene un valor de 3 ohmios. Y en la resistencia 2 tiene un valor de 6 ohmios. Esto lo multiplicamos, que serían 6 ohmios, dividido entre 3 ohmios, que es la resistencia 1, más la resistencia 2, que es 6 ohmios. Mira cómo queda. La resistencia equivalente es igual, 3 por 6 nos va a dar a nosotros 18. Y 3 más 6 nos va a dar a nosotros 9. Al dividirlo nos queda a nosotros 2 ohmios. En estos momentos ya tenemos la resistencia equivalente, que es a 2 ohmios. Regresémonos entonces ahora a la fórmula principal para poder calcular la corriente de todo el circuito. Entonces la corriente del circuito, aquí reemplazamos valores, decimos la corriente es igual, ¿cuánto vale el voltaje? Mírenlo aquí, 6 voltios. ¿Y cuánto vale la resistencia? Recuerda que la calculamos acá, o sea, 2 ohmios. Esto nos va a dar a nosotros que, recuerde que la medida de la corriente es en amperios. Esto nos daría a nosotros aquí 3 amperios. Entonces ya aquí tenemos la corriente. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros podemos aprovechar todo el sistema para ver cuánto está pasando por cada una de las resistencias en amperaje. Entonces podemos utilizar, verificar la corriente 1 y la corriente 2. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos en cuenta la misma fórmula para poder calcular la corriente, simplemente que esta vez tenemos en cuenta la resistencia de cada uno de ellos. Como ya tenemos los valores, los reemplazamos. Entonces decimos, corriente 1 es igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplazamos. ¿Voltaje cuánto es? El voltaje es 6. ¿Y la resistencia cuánto es? La primera, que viene a ser 3 ohmios. ¿Esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar a nosotros 2 amperios. ¿Sí ven? O sea, en la primera vez cuando estamos calculando de cuánto es la energía, la corriente que está llegando es de 2 amperios para la primera resistencia. Calculamos la segunda corriente, es igual, recordemos nuevamente que voltio es sobre resistencia. Reemplazamos valores. ¿El voltaje cuánto vale? 6 voltios. ¿Y la resistencia cuánto es? Recuerde que la segunda es de 6 ohmios. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 1 amperio. Si tú sumas, ahora mire la corriente que da lo mismo, la corriente es igual, si tú sumas el amperaje que te dio la primera parte del circuito, que es 2 amperios, más el segundo, más 1 amperio, nos va a dar a nosotros que la corriente es igual a 3 amperios. Espero que les sirva, muchachos, para poder realizar las actividades pendientes.